abrir tu palabra, que vuelvas a hacer el milagro que siempre has hecho, que tu Espíritu Santo es el Maestro. Permítenos, Señor, recibir esta palabra como el alimento que nutre nuestras vidas, como poder que viene del cielo. Cúbrenos con tu presencia de paz mientras meditamos en esta escritura. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si cerró su Biblia, ábrala de nuevo, por favor. Es cierto, el verso que leyó Josué es el verso que nos convoca esta noche. Sí, ese es el foco donde vamos a estar. Pero ese verso está inserto en un contexto mayor. Así que vamos otra vez, por favor, a Marcos, el mismo capítulo 14. Vamos a leer el contexto que rodea esta oración que salió de boca de Jesús esa noche en el Getsemaní. Marcos 14, del 32 al 42. Eso es lo que leemos ahora. Marcos 14, verso 32 al 42. Esta es la nueva versión internacional, así que si hay alguna diferencia con el texto que tengas en la mano, es quizás mínimo, pero vamos, dice Marcos 14. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Bueno, este es el contexto que rodea una de las oraciones que forman parte del ciclo de oraciones que hemos estado aquí en la iglesia hace ya varios sábados reflexionando. Y claro, esta es una quizás de las oraciones más desgarradoras. Sale del corazón y de la boca de nuestro Señor Jesús. Y antes de ir a ella, que es la oración que vamos a examinar, permita el Señor que estas reflexiones que la iglesia está haciendo sábado a sábado produzcan el efecto práctico en ti de llevarte a la oración. Que más que reunirnos una vez más a hablar sobre la oración, todo se concrete en algo tan específico como que puedas, ya sea, lanzarte a orar, aprender a orar, si estos son tus primeros pasos en la oración. Esas oraciones tímidas en que uno se siente raro orando porque es la primera vez que empieza a comunicarse con Dios a través de la oración. Que uno no sabe ni cómo empezar, si saludar, hola, buenos días, aló, si hay alguien allá, ¿verdad? O si ya eres viejo en el Evangelio, permitan estos sábados de meditar en la oración en que refresques quizás algo que a veces, admitámoslo, hacemos en piloto automático y se nos va enfriando el corazón y nos vamos quizás acostumbrando y ya hay que orar antes de comer, hay que orar antes de salir de la casa, hay que orar antes de dormir, medio automatizado. Entonces es necesario a veces que a los viejos en el Evangelio se nos recuerde qué privilegio, qué honor, que aquello que sale de nuestra boca hay un Dios que lo escucha porque nos ama, porque nos cuida y es capaz de bajar, de cambiar, de hacer que el universo gire en otro sentido, si es necesario para salvar a sus hijos, rescatar a su pueblo, preservar a su iglesia. Entonces, ojalá que todo esto
no sea bla, 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 sino que sea un impulso, un empujón para que te animes a orar, para que recuperes la oración o para que te lances si hasta aquí no habías estado orando. Bueno, antes de ir a la oración, que es esta que leyó Josué, permítame un rodeo a la luz del pasaje. No es que nos vamos a ir por las ramas para cualquier lado, es un rodeo a la luz del pasaje, porque esta oración creo que la entendemos mucho mejor si prestamos atención a los detalles que circulan en torno a esta oración. Mira, vamos a detenernos rápido, para luego ir a ella, en algunos datos que el pasaje nos está regalando. Toma nota del verso 32. Hay una frase que vale la pena resaltar. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, comillas, ¿verdad? Siéntense aquí mientras yo oro. Yo oro. Detente en esa frase. Solo 2 palabras. Yo oro. Presta atención al sujeto y presta atención al predicado. Sujeto, yo. ¿Y quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál es el verbo? Orar. Yo oro. Jesús, en este momento del texto que estamos leyendo, está muy próximo de terminar su ministerio y terminar su vida. Pero si retrocedes en el Evangelio de Marcos, parece que Jesús, al final de su vida, al final de su ministerio, no está haciendo sino aquello que desde un principio, desde un comienzo, venía haciendo. Mira, retrocedamos rápido, rapidísimo. Marcos 1. Marcos 1. Date cuenta cómo comienza el Evangelio de Marcos para que veas que el mismo Jesús que está en el principio haciendo eso, es el mismo Jesús que está al final todavía haciendo eso. Me refiero, Marcos capítulo 1, verso 35. Iglesia, escucha, dice Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Quién se puso a orar? Jesús. Y date cuenta la fina selección del lugar y del momento. Presta atención al momento. Se dice ahí, estaba oscuro, muy de madrugada. Y presta atención al lugar, un lugar solitario. O sea, hasta en esos detalles Jesús fue muy fino. La oración como algo que hay que cuidar. La oración como algo que hay que cultivar. Si es necesario reservarle un horario, si es necesario reservarle un lugar. Claro, no vamos a caer en el error de creer que el poder de la oración está en el momento del día, en el minuto, el segundo y la hora, como si hubieran horas más santas y horas más profanas, o como si hubiera lugares, ¿no es cierto? Leyendo de la peor manera este pasaje. Hay lugares santos en donde Dios se revela y hay lugares profanos en donde Dios jamás manifestaría su gloria. No, no, no. No es cuestión ni qué hora en el reloj, ni dónde están tus pies parados. Tú puedes orar en cualquier lugar y puedes orar en cualquier momento del día. No importa, tú lo sabes bien, hay oraciones desde las cárceles. ¿Cuántos testimonios tenemos de hombres y mujeres que desde las cárceles han clamado al cielo y el Señor ha visitado cárceles? ¿Cuántos han clamado desde los hospitales? Desde los hospitales. También tuve la oportunidad de escuchar mientras, igual que el pastor, también lavaba la loza en mi casa y escuché a Vero, nuestra misionera en India, y ella hablaba de su trabajo en el leprosario y de cómo habían habido milagros en un leprosario. Parece que no hay lugar proscrito, no hay lugar raro, sucio, en donde el Señor no manifieste su gloria. Entonces, cuando leemos Marcos 1:35, el muy temprano en la mañana, muy de madrugada y un lugar apartado, no es para que caigamos en el error de que a qué hora el Señor me escucha y a qué hora el Señor se desatiende. En qué lugar debo estar y en qué lugar no puedo estar. No, simplemente es recordar que hasta nuestro Señor Jesús fue muy cuidadoso en un momento y un lugar, porque el punto es estar en comunión con mi Dios, estar en comunión con mi Padre que me ama. Entonces, regresamos a Marcos 14, porque cuando en Marcos 14 Jesús les dice a sus discípulos, estamos en el verso 32, siéntense aquí mientras yo oro, ese yo oro es continuar haciendo, perseverar aquello que Jesús venía haciendo desde un principio. Jesús, déjame decirlo de esta manera y espero que se entienda bien, Jesús el hombre de oración, Jesús aquel que hizo cuanto hizo porque nunca cortó el cable con el Dios que le ama.
con el Padre que le cuida. Bueno, digamos más antes de ir a esta oración. Verso 33, ¿verdad? Se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, y atención con esto, iglesia, comenzó a sentir temor y tristeza. Resalta eso, temor y tristeza. Y mira cómo el Evangelio lo refuerza con el verso que viene a continuación, el 34. Ya no es descripción, ahora es palabra que sale de boca directa de Jesús. Verso 34. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Este lenguaje es tal la angustia, pareciera ser como si estuviera pesándose la angustia, como si fuese posible medir los niveles de angustia. Bajos, medios, altos, altísimos. Y el lenguaje sugiere que Jesús está diciendo algo así como que la angustia está ya en su nivel máximo, que lo próximo que viene solo es muerte. Entonces, date cuenta el contexto que rodea a la oración que vamos a examinar de inmediato. Es un cito textual, ¿verdad? Verso 36, Jesús dice que siente temor, que siente tristeza, que es una angustia muy grande, que solo toca esperar la muerte. O sea, ese es el contexto que rodea a esta oración. Lo digo por última vez, la oración que vamos a examinar es una oración que nace rodeado de temor, rodeado de tristeza, rodeado de angustia. Esto huele a muerte. En ese espacio, en ese contexto, Jesús levanta esta oración. Y mira, un par de cosas más antes de ir a esta oración. Llama la atención que Jesús, esta oración que leyó Josué, 3 veces la repite. 3 veces la repite. ¿Cómo sabemos que 3 veces la repite? Bueno, uno, porque el texto lo afirma, ¿verdad? Cada una de las veces que Jesús la hizo. Y porque incluso cada vez que Jesús oraba era la decepción de los discípulos. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Esta es solo una nota a pie de página. Pero este es el Evangelio de Marcos. Otra vez con su salvaje honestidad. Uno podría hacer una especie de locademia espiritual con el Evangelio de Marcos, contando las chambonadas, las metidas de patas, los errores de los discípulos. Este es uno de tantos. Los mismos discípulos que cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, en vez de decir, alabado sea el Dios que creó el mar, dijeron, es un fantasma, ¿verdad? Son los discípulos que cuando Jesús le dicen, denle ustedes de comer a esta multitud. Y los discípulos responden, ¿de dónde sacamos tanto si no alcanza? Son estos discípulos, ¿verdad? En que en el momento cuando Jesús está experimentando temor, angustia, esto huele a muerte, los discípulos se le duermen. Se le duermen. Y bueno, y el texto, si lo siguiéramos leyendo, viene la traición, viene el dejarlo solo, o sea, y me estoy quedando corto, simplemente estoy sacando de la memoria las veces que a la luz del Evangelio de Marcos los discípulos caen, fallan. Bueno, salvaje honestidad, salvaje honestidad. Esta es una de las razones por las cuales, hermanos, necesitamos no solo hablarnos entre nosotros con total sinceridad, sino que la Biblia nos alienta a ser así, a no pretender más de la realidad que estamos viviendo. Los discípulos se durmieron en el momento que su maestro más necesitaba un socorro, una intercesión. Los discípulos se le durmieron. Bueno, pero esa es una nota de pie de página. Volvemos. Mira, antes de ir a ella, atención con este último detalle. No, vamos directo a ella, la oración. La tenemos entonces en el verso 36. Verso 36. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Iglesia, permíteme, quizás esto tiene algo de esquemático, de tomar una oración que sabemos que fue dicha en un momento real, en un espacio concreto, y empezar a analizarla como quien empieza a escribir en la pizarra algo que primero se vivió, que alguien lo sufrió, y quizás hay algo de liviano cuando alguien lo empieza a exponer así, cortando por frases. Pero lo hago solo para efectos pedagógicos. Mira, vamos a tomar esta oración que Jesús la dijo en el momento que ya sabemos que fue triste, de angustia y con aroma de muerte,
para analizar esta oración por trozos. La primera expresión que vamos a resaltar es el Abba Padre. Abba Padre. Mucho se ha dicho sobre esto. Están quienes sostienen que el Abba Padre es traducido a nuestro español latinoamericano, ¿verdad? Expresiones tales como... No me dejen solo, por favor, iglesia. No me dejen solo. Estoy haciendo doble clic en temas archiconocidos, por favor, no me dejen solo. El Abba Padre generalmente se dice que lo podemos entender como papá, papito, papito, papá, papito. La verdad es que, bueno, estamos tratando de hacer el esfuerzo desde América Latina de traducir el Abba Padre, y sí, puede ser papá, papito. Y si no fuera eso, el punto es que Jesús se atrevió a hablar de esta manera. Sea o no sea que le estamos acertando cuando traducimos esto al español nuestro, de este lado de la tierra, como papá, papito, el punto es que hay algo nuevo en esta manera de tratar a Dios, que Jesús inaugura, o a lo menos, si no fue él el primero, que él hace suya, que él tiene una manera de muy corta distancia, de hablarle a un Dios muy próximo. Quizás la palabra clave es intimidad, es intimidad. Es el tipo de nombre, sea cual sea, papá, papito u otro, que solamente se oye bien si lo dice la persona indicada y que se oye muy mal si sale de otra boca. Tú quizás tienes la confianza suficiente para llamar con un sobrenombre a ciertas personas, pero no puedes llegar el lunes por la mañana y tratar a tu jefe de la misma manera que la noche anterior trataste a la persona que amas. Es cuestión de contexto, es cuestión de intimidad, es cuestión de saber cómo tratar a cada quien. Entonces, aquí Jesús lo que nos está demostrando es que Él sí tiene una manera muy especial, muy próxima, muy de corta distancia de tratar a Dios. Y es interesante que en un momento duro, crudo, Jesús sigue llamando a su Padre de la misma manera que lo podría haber llamado en el momento de más ternura, de más proximidad. Este no es un momento de gloria. Jesús no está a punto de multiplicar los panes. Jesús no está a punto de resucitar un muerto. Jesús no está a punto de darle la vista a un ciego. Esta es la previa a un momento de muerte para Jesús. Y en este momento difícil, Jesús no cambia esta forma íntima, próxima, de tratar a su Dios. Lo sigue llamando Abba, Abba Padre. Es que parece que en Jesús quedó marcado a fuego lo que primero oyó a su Padre decirle. Retrocedamos otra vez al Marcos 1. Se producen interesantes cruces entre el capítulo 1 y este 14 que está casi terminando el Evangelio. Pero si vuelves a leer en Marcos 1, capítulo 1, verso 11. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Repito, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Volvemos a nuestro Marcos 14. Parece entonces que aún en el momento difícil, lo que sostiene a Jesús es: tú en un momento me dijiste que yo soy tu Hijo amado, y todavía lo recuerdo. Bastó que me lo dijeras una vez y lo entendí, porque tú me lo dijiste. Conste, todos sabemos esto, pero vale la pena recordarlo. Cuando Marcos registra el tú eres mi Hijo amado, todavía tenemos a Jesús sin haber hecho un solo milagro. Ese detalle nunca lo pases por alto, No es que al final del ministerio, cuando sobraba la evidencia de que Jesús expulsaba demonios, calmaba las tormentas, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, entonces casi como sube al podio y se le entrega medalla de oro y se escucha al Padre decir: tú eres mi Hijo amado. No, Marcos sitúa la declaración de amor al principio, antes de hacer cualquier cosa, antes de exhibir cualquier mérito. Es algo así como: hijo, te amo porque te amo. Te amo porque te amo. Y no me preguntes por qué. Simplemente porque eres mi Hijo amado, te amo. Y eso quedó grabado en la mente, en la memoria
de Jesús, y en este momento triste todavía sale el Abba Padre. El Abba Padre. Bueno, pero dice más, ¿verdad? La oración que estamos examinando. Comienza con el Abba Padre, que sugiere proximidad, sugiere intimidad, y continúa con esto. Todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Iglesia, aquí está ocurriendo algo muy interesante. No pierdas de vista que los versos anteriores nos hablan de temor, tristeza, angustia y muerte. Y en ese contexto, Jesús dice entonces, todo es posible para ti. Aquí las creencias y la vida están chocando. Las circunstancias están gritando tristeza, angustia, muerte. Y Jesús se aferra a una convicción. Todo es posible para ti. Jesús tiene grabado otra vez en la memoria, quizás como cualquier judío piadoso de la época, encima criado por una mujer como María, que es la primera en que en algún momento le tuvo que haber dicho a Jesús, no sé cómo explicarte tu llegada. Hijo, no es que sea pudorosa y no es que me niegue a responderle lo que en algún momento los padres les enseñan a los hijos cuando los hijos le preguntan, papá, ¿cómo fue que yo llegué? Pero María no tenía respuesta para esa pregunta. Y no es por mojigata, ¿verdad? Hijo, no es que me quiera hacer la santurrona, es que no sé cómo explicarte, salvo de que tú eres propósito de Dios, tú eres diseño de Dios. Cuando Jesús recuerda, todo es posible para ti, quizás está recordando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo es posible para ti, quizás está recordando el Éxodo. Yo soy parte de un pueblo que fue liberado de la esclavitud, y el faraón poderoso con todos sus ejércitos cayó. Y el pueblo salió de la esclavitud y el Señor cortó cadenas. Cuando Jesús dice, todo es posible para ti, es que Jesús está recordando, Dios a través de Moisés abrió los mares. Cuando Jesús vuelve a la convicción, todo es posible para ti, es que Jesús sabe que su pueblo cuando estaba en el desierto y tuvo hambre, Dios envió carne, pan. Cuando el pueblo tuvo sed, envió agua, agua de las rocas. Es decir, todo es posible para ti. Es que Jesús está recordando que Dios es capaz de crear y hacer todo. Y a esa convicción se aferra. En un momento, repito que el contexto nos sugiere temor, tristeza, angustia y muerte. Pero sí, es cierto, las creencias, las convicciones y la vida están chocando. Están chocando. Las circunstancias están gritando lo contrario. A ver dónde está ese Dios poderoso. Y a ver si acaso Dios está. Pero el Señor Jesús está recordando, todo es posible para ti. Dicho eso, casi como un credo, dicho eso como sacando de la memoria las evidencias históricas del poder de Dios, Jesús entonces pasa a un nivel personal y Jesús abre el corazón. Y en su oración viene un deseo. No me hagas beber este trago amargo. Claro, literal, esa expresión del no me hagas beber la copa. Los traductores nos ayudan al querer decir que esa copa alude al trago amargo. Y aquí hay un deseo. Y otra vez, si decíamos un rato atrás, la Biblia nos impulsa a ser sinceros porque no oculta la cantidad de veces que los discípulos fallan. Esta es otra razón en que la Biblia nos muestra que podemos ser honestos ante Dios, incluso nuestros deseos, porque Jesús en este momento está expresando su propia voluntad, su propio deseo. Señor, si pasar por esta experiencia es tragar algo amargo, eso yo no lo quiero vivir. O sea, Jesús no lo ocultó, no lo ocultó. Señor, si de mí dependiera beber ese trago amargo, yo te pido que no. Y aquí, hermanos, tenemos impulso, puerta abierta. No hay necesidad para callar ni para avergonzarnos aquello que nos duele, que nos atormenta, aquello que nos avergüenza. Si la semana pasada el pastor nos enseñaba que incluso a la luz del Salmo 51, a la hora de arrepentirnos, a la hora de pedir perdón, sacábamos lo peor de nosotros, bajábamos al sótano, sacábamos los muertos que teníamos ocultos, la basura que estaba ahí, la traemos ante un Dios que nos ama, comenzamos a confesar. Bueno, si ya se nos ha alentado a tener esa salvaje honestidad ante Dios, aquí hay otro impulso para decir,
No necesitas callar. Puedes hablar, puedes expresar, puedes comunicar, que es lo que Jesús está haciendo. Jesús le puso palabras a su propia voluntad, a su propio deseo. Lo leemos por última vez. No me hagas beber este trago amargo. No finge ser un mártir. Conste. A ver, ¿cómo decirlo? Pero Jesús no está diciendo cosas como, prepárame para morir. Señor, no, o sea, si de mí dependiera, Señor, por favor, no. Por favor, no. O sea, eso es trago amargo. Por favor, no. Pero claro, luego su oración, ¿verdad? Y cierra la oración con esta expresión. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y aquí vemos esto que claro, cuando lo leemos desde nuestra total humanidad, nos incomoda. Porque aquí hay alguien que, voy a usar lenguaje contemporáneo, lenguaje muy nuestro, muy de siglo XXI. Aquí hay alguien que está renunciando. Aquí hay alguien que está dispuesto a someterse. Que primero ha sido honesto en expresar un deseo. Señor, no, por favor, no. Ese trago amargo te lo pido. Por favor, no. Pero luego su oración cierra de esta manera. Pero Señor, que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Y claro, quizás este es el momento crucial de la oración. Y conste que uno quizás lo lee y dice, pobre del dilema en que quedó Jesús. Qué difícil habrá sido para él. Pero espérate, cuando tú y yo decidimos hacernos discípulos de Jesús y vamos donde Jesús está y le preguntamos como sus discípulos en la historia y en el tiempo lo hicieron, enséñanos a orar. Jesús les devuelve una oración modelo en que va incluida esta misma frase. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad. O sea, lo que Jesús nos está enseñando a la comunidad de discípulos es lo que Jesús está orando él. Lo que él está orando es lo mismo que nos enseñó. Y si esta cuestión de voluntades, la mía y la tuya, Abba, podrían entrar en contradicción, bueno, Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Claro, la oración del Padre Nuestro es tremenda. Santificado sea tu nombre, tu fama y tu gloria. No tiene que ver con mi nombre, mi fama y mi gloria. Esto tiene que ver con tu reino, que venga tu reino. Yo renuncio a mi trono. Que se haga tu voluntad, tus planes y propósitos. Acá están mis pequeños planes, mis pequeños propósitos. Y Jesús está orando así. Jesús está orando en este momento para decir, Padre, Abba, tú conoces mi voluntad, tú conoces mi deseo, pero confío en tus planes, en tus propósitos. Y cerramos con esto, iglesia. Quizás lo que más nos duele, insisto, tratando de hacer la lectura más honesta desde el siglo XXI, en una cultura como la nuestra tan acostumbrada a proteger los derechos, a proteger el a mí nadie me pisotea. Una cultura en la que se nos ha enseñado, lucha por tus sueños, saca el tigre que hay en ti y lucha hasta cumplir tus sueños, que nada ni nadie te detenga. Claro, y Jesús nos enseña, Padre, hágase tu voluntad. Uno podría aquí quizás ver esto con horror, y casi gritarle a Jesús como si estuviera viendo la película y pudiera detenerla. No lo hagas, Jesús, no lo hagas, no lo hagas. Pero pareciera que cuando uno le está gritando el no lo hagas, es porque está en toda la desconfianza de que le estás entregando tus sueños, tus planes y tus propósitos, ¿a quién? Si nosotros estamos dispuestos a gritarle a Jesús, detente, cambia los planes, retrocede,
cambia, vete por otro lado, parece que es que nuestro temor se inspira en la desconfianza de que este ser superior o no nos conoce, o no nos ama, o peor todavía, es cruel y es sádico. Es el ogro que está esperando que la oveja se le entregue suavemente para el monstruo devorarla, con total brutalidad. Pero vamos, retrocede a Marcos 1. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Déjame decirlo de esta manera. Es como, hijo, estoy escuchando tu oración. Me estás invocando con el nombre que más me encanta. Hijo, ni siquiera tienes la retórica de cuando predicaste el Sermón del Monte, porque te has aferrado a repetir 3 veces la misma oración. Estás orando al límite de tus fuerzas, porque la muerte te está esperando aquí. Pero déjame responderte de esta manera. A tu primera petición de no pasar por la cruz, la respuesta es no. Pero déjame decirte algo. Vamos a pasarla. La vamos a pasar. Te voy a resucitar. Te voy a levantar. No será la muerte la que dirá la última palabra. Dios no hizo que Jesús burlara la cruz. El Padre permitió que el Hijo vaya a la cruz para vencer la muerte. Hoy día nosotros, claro, los lectores, tenemos la ventaja de tener el cuadro completo. Y sabemos que si Jesús hubiera obtenido un sí a su deseo, primero, este sermón no se estaría predicando, no habría iglesia, no estaríamos ni tú ni yo aquí. Pero porque Dios le dijo que no al deseo de Jesús, y porque el Hijo confió en el Padre que le ama, es que la historia continuó de la forma que sabemos, que la cruz fue solo el inicio de la redención, que la cruz hoy es símbolo de vida, no de muerte, vida, que hoy los pecadores todavía podemos venir a la cruz porque ahí hay sangre que perdona pecados. Y porque si hoy día estamos acá, es porque hubo uno que venció la muerte. Entonces sí, hermanos, cerramos nuestras Biblias. Claro que es difícil que el Dios que nos ama nos diga que no. Pero no seríamos los primeros a quienes nos dicen que no. Y en esos momentos lo único que nos queda es, todavía puedo confiar en Abba. Todo es posible para ti. Y aunque mis planes y propósitos sean rechazados, Señor y Dios, Abba, tu voluntad. Y como dice aquí, le pedimos permiso al apóstol Pablo, y lo dice la iglesia junta porque no sabemos de memoria este verso. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Es Pablo? Pastor, ¿es Pablo? Es Pablo, ¿verdad? Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos, iglesia, oramos. Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor,